Hablamos ahora sobre continuidad y según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, define lo continuo como algo que dura, que obra, se hace o se extiende sin interrupción. Y eso realmente es conceptualmente lo que nosotros tenemos. En términos de gráfica, posiblemente puedan pensar que es la parte o las partes de la gráfica que podemos dibujar sin la necesidad de tener que levantar el lápiz para continuar dibujando. Aquí en esta gráfica que tenemos a mano derecha, por ejemplo, ustedes ven que, y una cosa, cuando hablamos de continuidad, siempre estamos hablando del dominio de la función. Cuando hablamos dónde la función es continua, es en el dominio de la función. Así que estamos mirando, obviamente estamos mirando la gráfica, pero estamos determinando los valores de x para los cuales la función es continua. Y si nosotros vendríamos por aquí, digamos, esto parece que viene desde negativo infinito hasta x igual a 1. Cuando llegamos a x igual a, perdón, a negativo 1, vemos que tenemos que brincar de esta parte de la gráfica a esta parte de la gráfica para poder continuar nuestro camino, y seguimos por aquí hasta que llegamos a 3, donde tenemos que detenernos un momento otra vez para poder brincar a esta otra parte de la gráfica y continuar nuestra trayectoria. Así que esta función parece ser continua, ¿verdad? Y vamos a verificar, a constatarlo un poco más adelante. Parece ser continua en toda la recta real, excepto en x igual a negativo 1 y en x igual a 3, donde tenemos que detenernos para levantar el lápiz y poder seguir nuestro camino en otra parte de la gráfica. Así que la respuesta a esto podría ser donde la función es continua. Hasta ahora, intuitivamente podríamos responder en toda la recta real, excepto en x igual a negativo 1 y en x igual a 3, o en notación de intervalo, si quieren, desde negativo infinito hasta negativo 1 abierto, unido a el intervalo abierto desde negativo 1 hasta 3, unido al intervalo abierto desde 3 hasta infinito. O sea, tenemos que excluir el valor de x igual a negativo 1 y x igual a 3. En términos analíticos, se dice que la función f es continua en un punto x igual a si y solo si el límite cuando x tiende a de f de x es f de a. Y aquí en esta definición, que parece simple, hay varias cosas que tenemos que estar pendientes. Una de ellas es que si el límite cuando x tiende a de f de x es f de a, quiere decir que f de a existe, ¿verdad? En otras palabras, a tiene que estar en el dominio de f. F tiene que estar definida en x igual a. F de a tiene que tener sentido. Otra cosa es que el límite cuando x tiende a de f de x existe, y eso quiere decir que el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x tiene que ser igual al límite cuando x tiende a por la derecha de f de x, y esas dos cosas tienen que ser iguales para que el límite exista, pero no pueden ser igual a cualquier cosa, tienen que ser igual al valor de la función en a. O sea, el límite cuando x tiende a por la derecha de f de x, el límite cuando x tiende a por la izquierda de f de x tienen que acercarse al mismo punto, y ese punto tiene que ser obligadamente el valor de la función en ese punto, f de a. Todas esas cosas están implícitas en esta definición. ¿Sí? ¿Qué puede pasar para que la función no sea continua en un punto, digamos, x igual a a? Básicamente, aquí tienen las tres cosas que pueden suceder para que la función no sea continua en un punto. Una cosa que puede suceder es que venimos por aquí por la gráfica y al llegar al punto A, entonces tenemos que brincar para otro segmento de la gráfica y poder continuar nuestra trayectoria. Esto se conoce como una descontinuidad de brinco o de salto. Puede que la función no esté definida en ninguno de estos dos puntos, o puede que esté definida solo en uno. Recuerden que no puede estar definida en los dos puntos, o sea, las dos burbujas no pueden estar rellenas, porque entonces no pasaría la prueba de la recta vertical. No sería una función, ¿sí? Está definida en solamente una de ellas, aquí, o en ninguna de ellas, ¿sí? La otra cosa que podría suceder es que tenemos que la función no está definida en un punto particular, pero esos puntos están, digamos, conectados por ambos lados de ese punto donde no está definido. Esto se conoce como una descontinuidad
removible, ¿verdad? Porque ¿cómo podemos resolver o resanar esto si nosotros definimos el valor de la función, hacer ese punto ahí, si rellenamos esa burbuja, entonces seríamos capaces de trazar el lápiz de manera continua de un lado a otro, pasando por A sin problemas. Y la tercera cosa que puede suceder para que la función no sea continua es que tengamos una asíntota vertical. Si tenemos una asíntota vertical, entonces la función se va a ir a infinito o a negativo infinito a cualesquiera ambos lados de esa función. Puede irse a infinito a ambos lados o a negativo infinito a ambos lados, o a un lado irse a infinito, a otro lado irse a negativo infinito. Lo que tenemos que notar aquí es que hay que, digamos, brincar de un lado de la asíntota al otro, porque la función no está definida ahí donde tenemos esa asíntota. Hay que brincar de un lado al otro para para continuar nuestro camino. En este sentido, esto es una descontinuidad cuasi infinita. Miren este ejemplo. Dice, dada la gráfica, determine los puntos donde la función no es continua. Y aquí pueden ver, por ejemplo, que nosotros venimos por aquí no hay ningún problema, pero aquí tenemos que hacer un brinquito para seguir este otro segmento. Venimos por aquí, tenemos que parar un momento, detenernos un momento para poder dibujar la burbujita esa y continuar por acá donde tenemos una asíntota y la función continúa, la gráfica de la función continúa por acá. Así que instintivamente, desde el punto de vista, ¿no?, visual, geométrico, gráfico, podemos ver que en x igual a negativo 2 tenemos un brinco, o sea que la función no es continua en x igual a negativo 2. En x igual a 0 la función ni tan siquiera está definida ahí, así que tenemos definitivamente una descontinuidad aquí. Y en x igual a 2 tenemos una asíntota vertical, por lo tanto la función tampoco está definida ahí, por lo tanto pues tampoco puede ser continua en un punto donde no está definida. No le piden que las clasifiquen, pero en x igual a negativo 2, perdón, tenemos una descontinuidad de brinco o de salto. En x igual a 0 tenemos una descontinuidad removible y en x igual a 2 tenemos una descontinuidad de asíntota. Y tenemos por acá entonces que la contestación a esta pregunta, determine los puntos donde la función no es continua, sería x igual a negativo 2, x igual a 0 y x igual a 2. Esos son los tres puntos de toda la recta real donde esta función no es continua, y esa información nos la dio la gráfica de la función, dejándonos llevar por la información que tenemos de que la función es continua si y en un punto, sí y solo si el límite cuando x tiende a un punto de la función es igual al valor de la función en ese punto que estamos mirando. Este teorema básicamente nos dice que las funciones continuas se comportan bien, se comportan de la manera que esperamos que se comporten. Dice, si f y g son continuas en un punto A, entonces también lo son una constante por la función, la suma y la resta de las funciones son continuas en A, el producto de dos funciones continuas en A es continua en A, y el cociente de dos funciones continuas en A es continua en A, sí y solo sí, o sea, siempre y cuando el denominador no sea 0, ¿verdad? Porque división por 0 no está definida. ¿Y qué quiere decir que la suma de dos funciones continuas sea continua en un punto? Quiere decir que el límite cuando x tiende a de f de x más g de x es lo que tú esperarías, f de a más g de a. Lo mismo con la resta, f de a menos g de a. El producto, el límite cuando x tiende a de f de x por g de x es f de a por g de a, ¿verdad? Si f y g son continuas. Lo mismo con el producto escalar, la multiplicación por una constante. Y aquí lo único que tenemos que tener cuidado en el cociente es que no estemos dividiendo por un número, por 0, ¿verdad? Porque división por 0 no está definida. Y básicamente estas reglas que tenemos aquí, estas 1, 2, 3, 4, 5 reglas que tenemos aquí, dan pie para que nosotros podamos concluir que los polinomios son funciones continuas, porque los polinomios son sumas, restas y multiplicaciones por escalares de potencias de x, ¿sí? Así que tenemos que todos los polinomios son funciones continuas en su dominio, y el dominio de los polinomios son todos los números reales.
Las funciones racionales también son funciones continuas en todo su dominio. Recuerden que las funciones racionales, como esta que está aquí, son continuas en todo su dominio, excepto en los puntos donde el denominador es 0. Las funciones trigonométricas son continuas en todo su dominio, que sabemos que son, en el caso de seno y coseno, por ejemplo, son todos los números reales. En el caso de secante, que es 1 sobre coseno, y de cotangente, y de tangente, que es seno sobre coseno, tenemos coseno en el denominador, así que tenemos que evitar tocar los puntos donde tenemos los múltiplos impares de pi medio, porque ahí coseno es 0, y para cosecante y cotangente, que tenemos seno en el denominador, tenemos que evitar los puntos donde tenemos múltiplos enteros de pi, porque ahí seno es 0. También las funciones logarítmicas son continuas en todo su dominio. El dominio son todos los números positivos, estrictamente positivos, y las funciones exponenciales son continuas en toda la recta real. Veamos este ejemplo. Dice, verifique si f de x igual a, nos lo definen en 3 trozos, coseno de x para x negativo, 0 si x es 0 y 1 menos x cuadrado si x es positivo. Verifiquen si es continua en 0. Y fíjense que nos están preguntando si es continua en 0 porque ahí es donde tenemos el potencial problema. Para x menor que 0, o sea, para todos los x a la izquierda de 0, para todo x negativo, la función te devuelve el valor de coseno de x, y nosotros sabemos que la función coseno de x es una función continua en todo su dominio, o sea que el dominio de coseno de x son todos los números reales, o sea que ciertamente va a ser continua para los números negativos. A la derecha de 0, para números positivos, la función va a devolver 1 menos x cuadrado, y 1 menos x cuadrado es un polinomio, y los polinomios son continuos en todo su dominio, que son todos los números reales. En particular, esta función es continua para los números positivos x, ¿sí? Así que tenemos que verificar qué pasa en 0. ¿Y cómo podemos verificar si una función es continua en un punto particular, en este caso 0? Tenemos que validar la definición, que el límite cuando x tiende a 0 de f de x sea el valor de f en 0. El valor de f en 0 nos lo dieron. Para x igual a 0, f devuelve 0, o sea que f de 0 es 0. Verificamos entonces cuál es el valor del límite cuando x tiende a 0 de f de x. Y para eso verificamos qué pasa a la derecha y a la izquierda de 0. A la derecha de 0, el límite cuando x tiende a 0 de f de x. A la derecha de 0, la función, ¿verdad?, para x positivo, la función devuelve los valores de 1 menos x cuadrado. Así que tenemos aquí que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de 1 menos x cuadrado, y como esto es un polinomio que es continuo, basta con sustituir x igual a 0 por aquí y tendríamos 1 menos 0 al cuadrado, y 1 menos 0 al cuadrado es 1. O sea, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es 1. Verificamos qué pasa por la izquierda. Por la izquierda serían por valores menores que 0, o sea, valores negativos, y f de x para valores negativos devuelve coseno de x. Así que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x es el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de coseno de x. Coseno es una función continua para todos los números reales, ciertamente para 0, o sea que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de coseno de x va a ser coseno de 0, y coseno de 0 es 1 también. Así que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de f de x es igual al límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Ambos son igual a 1, quiere decir que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es 1. Así que tenemos que el límite cuando x tiende a 0 de f de x es 1, sin embargo, f de 0 no es 1, es 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 0 de f de x no es f de 0. Por lo tanto, la función no es continua en 0. Aunque esto existe, o sea, f de 0 existe y el límite cuando x tiende a 0 de f de x también existe, pero esos dos valores no son iguales. De nuevo, el teorema para funciones continuas, tenemos que si dos funciones son continuas en A, entonces tenemos que una constante por la función es continua en A, la suma y la resta de dos funciones continuas en A es continuo en A, el producto de funciones continuas en A es continuo en A, el cociente de dos funciones continuas en A son o es continuo en A, siempre y cuando el valor del denominador no sea 0, y nos falta la composición. Para la composición, la tenemos por aquí, necesitamos hablar de continuidad
tenemos si la función f es continua en el límite cuando x tiende a de g de x, entonces el límite cuando x tiende a de f compuesto con g de x es f evaluado en el límite cuando x tiende a de g de x. O sea, necesitamos que la función f sea continua en esta parte de adentro, en el límite cuando x tiende a de f de x, de g de x, perdón, para poder, digamos, sacar el f afuera, ¿no? Que f y el límite conmutan solamente si f es continua en el límite de adentro. ¿No? De nuevo, el límite cuando x tiende a de f de g de x es f del límite cuando x tiende a de g de x solamente si f es continua en este límite de aquí adentro. Y en el caso particular en que g sea continua en a, entonces este límite de acá adentro es g de a, y es esto que tenemos aquí, ¿verdad? Si g es continua en a y f es continua en el límite cuando x tiende a de g de x, que es g de a, entonces la composición de f con g es continua en a. Quiere decir que el límite cuando x tiende a de f de g de x es f de g de a, que es lo que esperaríamos. Verificamos algunos ejemplos. Por acá dice evalúe cada límite. Obviamente si existe, sabemos que el límite no necesariamente existe. Por aquí tenemos el límite cuando x tiende a pi de seno de x más seno de x. ¿Sí? ¿Qué es eso? Bueno, seno sabemos que es una función continua, una función trigonométrica que es continua en todo su dominio, y el dominio de la función seno son todos los números reales, así que va a ser continua en cualquier valor de x. Así que ciertamente en donde el valor que tenga esto, cuando x tiende a pi, la función seno va a ser continua, por lo tanto utilizando el teorema de la composición podemos sacar esta función que está siendo compuesta con x más seno de x, seno, afuera, y tenemos seno del límite cuando x tiende a pi de x más seno de x, y podemos evaluar aquí adentro. X es un polinomio que es continuo, seno de x acabamos de decir que es una función continua, así que aquí tenemos la suma de dos funciones continuas que es continua, por lo tanto basta con evaluar directamente el límite, así que el límite cuando x tiende a pi de x más seno de x es pi más seno de pi, pero pi más seno de pi es pi más seno de pi es 0, así que tenemos pi más 0, que es pi, y seno de pi es 0. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a pi de seno de x más seno de pi, x más seno de x, disculpen, existe y es 0. Por otra parte, acá tenemos otro ejemplo. El límite cuando x tiende a 1 de e a la x cuadrado menos x más 3. De nuevo, esto es una composición. Esto es la función e a la x compuesta, la función exponencial e a la x compuesta con el polinomio x cuadrado menos x más 3. E a la x es una función continua en todo su dominio, que son todos los números reales. X cuadrado menos x más 3 también es una función continua, un polinomio continua en todos los números reales. Por lo tanto, podemos utilizar el teorema de la composición para decir que el límite cuando x tiende a 1 de e a la x cuadrado menos x más 3 es e a la, ¿verdad? Sacando e afuera del límite, e elevado al límite cuando x tiende a 1 de x cuadrado menos x más 3, y eso es, como esto es un polinomio, basta, que es continuo, basta con evaluar directamente, que sería 1 al cuadrado menos 1 más 3, 1 al cuadrado menos 1 más 3, 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0, más 3, 3. O sea que el límite cuando x tiende a 1 de e a la x cuadrado menos x más 3 es e al cubo. Recuerden que e es el número de Euler, ¿no? Es 2.718281 y por ahí sigue. Al cubo, que eso debe ser, qué sé yo, algo cerca de 20. Si quieren saber aproximadamente cuánto es, buscan en la calculadora e al cubo aproximadamente cuánto es, pero la contestación, el valor exacto es e al cubo. Por aquí tenemos una herramienta bastante poderosa, y es una herramienta de existencia, porque no nos dice cómo encontrarnos, pero nos dice si existe. Leamos lo que dice. Dice, este es el teorema del valor intermedio. Dice, si f es una función continua en el intervalo cerrado desde a hasta b, y k
es cualquier número entre el valor de la función f en A y el valor de la función f en B, o sea, en los extremos de ese intervalo donde estás trabajando. Entonces tiene que existir al menos un valor C en el intervalo donde estás trabajando, el intervalo cerrado donde estás trabajando, tal que f de C es K. O sea, ¿qué es lo que te dice este teorema de valor intermedio? Te dice que si tú estás trabajando si tienes una función continua en un intervalo cerrado, entonces la función f va a asumir absolutamente todos los valores entre f de A y f de B. ¿Sí? En este caso f de A es mayor que f de B, pero puede que sea menor. ¿Sí? Aquí tenemos una imagen, ¿verdad? para ilustrar el concepto. Aquí tenemos una función continua entre x igual a y x igual a b. ¿Sí? La podemos dibujar sin la necesidad de tener que levantar el lápiz. Este sería, aquí tenemos el punto A, f de A, y aquí tenemos el punto B, f de B. ¿Sí? Lo que está diciendo el teorema del valor intermedio es que nosotros escogemos cualquier punto, puedes escoger cualquier punto entre f de A y f de B, en este caso estamos llamando a esto K, y entre x igual a y x igual a B siempre va a haber al menos un punto que llegue ahí. ¿Verdad? ¿Y cómo hacemos? Cogemos la preimagen. ¿Verdad? Si llegamos aquí, ¿verdad? Fíjense que en este caso habrían dos puntos que llegan ahí. Este punto por aquí, x igual a C, que está estrictamente entre A y B, llega acá por medio de F, pero también este punto que está por acá, digámosle, qué sé yo, C2, también llega acá. Pero el teorema del valor intermedio te dice que siempre hay al menos uno. ¿Verdad? Por ejemplo, este punto aquí, solamente hay un punto que llega aquí. Bueno, no, también este. Aquí también hay dos. Pero digamos en A hay solamente uno. Y por acá, si hubiésemos escogido, qué sé yo, este punto aquí, pues también hay un solo punto que llega acá. Pero acá hay dos y a veces hay hasta tres, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos aquí, habrían por lo menos 3 puntos. El teorema del valor intermedio te asegura que siempre hay al menos uno. Y de nuevo, el resumen ejecutivo del teorema del valor intermedio lo que te dice es que la función continua siempre va a asumir absolutamente todos los valores entre f de A y f de B. O sea, todos los valores entre el valor de la función en los extremos del intervalo donde la estás considerando. Uno de los usos más importantes que tiene este teorema es para decidir si una función tiene ceros entre dos puntos dados, o sea, digamos, o sea, si la gráfica corta el eje X en algún punto por acá, ¿verdad? Por ejemplo, si la gráfica estuviese por acá abajo, digamos, vamos a ponerle, qué sé yo, vamos a dibujar por aquí, si yo tuviese esto aquí, fíjense que, por ejemplo, aquí, si yo buscara por aquí, digamos que este es digamos que este es A y este por acá es B y este por acá es B. Fíjense que si yo busco un valor por acá arriba, el valor de la función va a ser positivo. El valor en A, la función, miren por aquí, en A la función es positiva, el valor de Y es positivo. En B, por acá, el valor de la función es negativa, quiere decir que en algún punto entre A y B la función tiene que pasar por cero, porque para llegar de un número positivo a un número negativo, la función tiene que pasar por cero y viceversa. Si en un lado es negativo y en el otro es positivo, para pasar de negativo a positivo también tiene que pasar por cero. Y esa es la aplicación que tenemos, por ejemplo, aquí. Dice, demuestre que la función polinómica dada por f de x igual a x al cubo más 2x menos 1 tiene al menos un 0 en el intervalo cerrado entre 0 y 1. Y este ejemplo, por ejemplo, aquí les dibujé la gráfica para modo de ilustrar el ejercicio. Es evidente que entre x igual a 0 y x igual a 1, la función corta el eje x, por lo tanto va a tener un 0, al menos un 0 por ahí. La pregunta es, si no tenemos la gráfica, ¿cómo podemos determinar esto de manera analítica? Y para eso utilizamos el teorema del valor intermedio. Si podemos demostrar que para un lado de la gráfica, para un lado del intervalo, el valor de la función es positivo y para el otro lado es negativo, entonces entre esos dos valores tiene que pasar
por 0. Y vamos por acá. F es un polinomio y los polinomios son continuos en toda la recta real. Por lo tanto, F es continua en esa subselección que estamos trabajando. Este ejemplo, que es el intervalo cerrado de 0 a 1. Veamos cuál es el valor de la función en 0, en ese extremo. F de 0 es 0 al cubo más 2 por 0 menos 1, ¿verdad? 0 al cubo más 2 por 0 menos 1. Si tuvimos 0 en la función f, y bueno, esto es 0, menos 1 es negativo 1. F de 1 es 1 al cubo más 2 por 1 menos 1, ¿verdad? 1 al cubo es 1, 1 menos 1, 0, y 2 por 1, 2. O sea que a la izquierda, en la parte izquierda del intervalo, en el extremo izquierdo del intervalo f de 0, la función es negativa. En 1, la función es positiva. Para pasar desde negativo 1 hasta 2, la función tiene que necesariamente pasar por 0 para pasar de los números negativos a los números positivos. Así que por el teorema del valor intermedio tiene que existir al menos un valor C en ese intervalo abierto desde 0 hasta 1, tal que f de c sea 0. Y de nuevo les recalco que el teorema del valor intermedio nos asegura la existencia de al menos un 0. No nos da ni tan siquiera una pista de cómo nosotros podríamos hacer para encontrar ese valor C. Allí pues habrían que utilizar otras herramientas que hemos desarrollado en las clases de álgebra y de precálculo y otras que desarrollaremos en el futuro, tanto en esta clase como en otras.